Soacha, Cundinamarca, en Colombia. Bueno, Shabbat Shalom, le damos la bienvenida a todos los fieles oyentes que se conectan en este Kiddush, en la emisora RSA. Le damos la bienvenida a todos aquellos que se conectan aquí en Colombia, también fuera del país, aquellas personitas que se conectan por primera vez. Créanme que no es esa inquietud que sienten en su corazón de estar hoy escuchando y viendo este video, tal vez eso lo pone el Padre por misericordia. Así que lo invito a que esté conectado en esta mañana y en la tarde también. No se pierda estas enseñanzas, porque el Padre va a abrir los ojos. Y aquellos también que hacen parte de casa, tal vez de alguna denominada religión, que hoy están viendo esta enseñanza, a ustedes los invito para que se conecten ahí. El Eterno va a hacer grandes cosas y les va a mostrar otra parte que tal vez para el mundo era desconocida. Bueno, esta enseñanza que el Eterno trae el día de hoy, iniciando la preparación a los tiempos de fiestas, vamos hacia Pesaj y vamos estudiando la levadura, hacia los 7 días de panes sin levadura. Un tema bastante especial que hoy trae el Eterno, y es la levadura de los fariseos y los saduceos contra el pan de vida que es Yeshua HaMashiach. A través de esto vamos a ver varios puntos, vamos a entender, digamos que nos enfocamos en 4 partes. Aquellos que se conectan o están viendo por primera vez esto y el Eterno les va a abrir los ojos. También aquellos que hacen parte o son siervos en algún templo, en algún lugar donde sirven tal vez alguna religión. También es para aquellos que están en las comunidades que aún no han entendido a quién les servimos o qué tarea es la que debemos hacer, ¿sí? A qué nos enfrentamos. Y para los siervos que han sido formados y preparados, contra qué y cómo nos debemos enfrentar. Vamos a entender muchas partes acerca de la levadura que es nombrada en los fariseos y en los saduceos, pero vamos a entender también que por qué Yeshua los llamaba hijos del diablo y por qué en Apocalipsis los llama sinagoga de Hasatán. Entonces vamos a profundizar, vamos a ir mirando textos, voy a ir hablándole un poco contexto, historia también, pero en cada parte hay características. Quiero que se enfoquen en las características que vamos a ir nombrando, al final yo se las voy a nombrar. Pero quiero que las vayan indicando, ¿sí? Ustedes las vayan copiando, las características que vamos a ver. Vamos a iniciar con los saduceos, entonces para que ustedes las vayan anotando y al final vamos a ir viendo. Al final de las 2 enseñanzas vamos a entender muchas cosas y nuestros ojos se van a abrir de una forma tremenda. Así que bueno, vamos a poner este tiempo en manos del Eterno. Bendito Abacadosh, en esta mañana, papá, yo te suplico, Señor, que sea tu mano poderosa, papá, con tus siervos, Señor, y que sea tu bendita palabra, Padre, llegando a cada lugar, Señor, donde tú permites que estas ondas lleguen, Señor, a cada uno de mis hermanos que están en la comunidad, pero también en las naciones enteras, Padre, sin importar quién la vea, quién la escuche, Señor, será de gran bendición porque es tu bendita palabra. Yo te suplico, Señor, que tu palabra como espada de doble filo sea en mi boca, papá, y que mi boca sea como esa mano que empuña fuertemente y con poder esa espada, Padre, dirigida por tu Santo Espíritu, por tu Santo Ruach, oh Yahweh, que rige sobre mí, quien controla todo, papá. En tus manos encomendamos los corazones de quienes escuchan y sé que esa semilla será implantada en esos corazones, papá, y dará fruto y fruto del bueno. Te damos gloria, Abba, en el nombre de tu Hijo Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bueno, voy a empezar aclarando algo. Por lo general, cuando tomamos el tema de la levadura, siempre nos enfocamos en las fiestas hacia la parte de ¿qué levadura hay en mí? ¿Sí? Esos tiempos de levadura, de panes sin levadura, los utilizamos para sacar la levadura que hay en mí, me analizo, me autoevalúo. Pero hoy vamos a verlo totalmente diferente, porque eso es trabajo diario. No debemos esperarnos a una fiesta o a todas las fiestas para estarnos limpiando. Eso es un trabajo a diario y eso nos lleva a madurez, eso nos lleva a crecer, eso nos lleva a estar preparados, listos en todo tiempo para toda buena obra y toda buena acción, conforme al Padre. Así que lo que vamos a ver hoy es la levadura del mundo.
la levadura de los saduceos y los fariseos regada en el mundo. Entonces, vamos a entender, como les decía hace un momento, por qué o qué sistema se mueve en el mundo, si en algún momento desapareció o creíamos que había desaparecido, pero realmente se sigue moviendo. Así que vamos a dar inicio con los saduceos. Vamos a empezar a ver contexto sobre los saduceos y les voy a explicar. Los saduceos también son conocidos como sadoquitas, ¿sí? Ellos descienden del sacerdote Sadoc, que era nombrado en los tiempos de Salomón, del rey Salomón, el hijo de David. Digamos que su apariencia, o lo que ellos buscaban con este nombre, era hacer parecer un grupo como justos. ¿Por qué justos? Vamos a el Strong, vamos a ir al Strong 66-62 y vamos a encontrar la palabra sadik, que es de donde desciende saduceos. Entonces vamos a ver en la concordancia Strong que dice así: sadik, dice que significa justo, justos, justa, significa solo, pero ese solo no es de estar solo, sino como solo, como ser único, ¿sí? Ese solo como solo yo, ¿sí? Como el ser único. También significa legítima, o como querer decir que yo soy el legítimo, por decir, el legítimo hijo tal vez, o querer mostrar una legitimidad cuando no, pues digamos, esa apariencia. Entonces, ahí nomás, en el inicio tenemos la primera característica, la apariencia, hacerse creer, hacerse pasar como que ellos son los únicos, como que ellos son los legítimos que sirven tal vez a Dios, como que ellos son quienes deben ser nombrados y puestos en un lugar, ¿sí? Ahí nuestra primera característica. También podemos encontrar como aquellos que justifican, ¿sí? Que son justificados y que caminan en rectitud. Recto también lo encontramos en el significado. Entonces, todo este conjunto empieza a hablarnos un poco de los saduceos, ¿sí? Ustedes deben estar diciendo, pero los saduceos, ya voy para allá. Los saduceos eran una élite religiosa que se enfocaba más hacia la política. Ellos eran un nivel, llamémoslo así, más alto que los fariseos. Entonces, el enfoque de ellos era hacia la política. Ellos se enfocaban a tener nexos o lazos con gentes de afuera, a conectarse, a hacer tratos, a tener, llamémoslo así, relación entre gente que llamarían de un nivel un poco alto. Entonces, los saduceos, una clase política, ¿sí? Vamos a iniciar y les voy a empezar a contar un poco de la historia de los saduceos. Los saduceos se inician o se da, es una probabilidad que lleva a, según Flavio Josefo, que inició este grupo en los tiempos de los macabeos, ¿sí? Se inició al irrumpir, al manejar corrupción y suplantar el orden correcto que Dios había dado con el sacerdocio. Entonces, se los voy a leer y dice así: en el año 175, antes de los tiempos de Yeshua, se interrumpió el ejercicio y la sucesión legal del sumo sacerdote, ¿sí? En el tiempo de Jerusalén. El cargo fue comprado por el rey Seleucida Antíoco IV Epífanes y lo usurpó Jasón, hermano de Onías III y legítimo sumo sacerdote. Les voy a dar una explicación ahí. Los sacerdotes eran ordenados por el Eterno, tenían que ser de la descendencia de Aarón, hijos de Aarón, del linaje de Aarón. Aunque eran levitas, tenían que ser del linaje de Aarón, ¿sí? Entonces, eran seleccionados y ellos podrían ocupar el cargo del sacerdocio, ¿sí? Esto lo podemos ver en Números 1, del 3 al 10,
que es donde encontramos, allí nos explica bien, digamos que no se los voy a leer, pero para que lo anoten, allí podemos encontrar bien quiénes eran los únicos que podían ocupar el cargo del sumo sacerdocio. Recordemos que era algo bastante importante, el sumo sacerdote era el único que podía entrar a presentar la expiación una vez al año. Entonces era un tema bastante importante y delicado el usurparlo. En el versículo 10 de Números 3, allí si alguno la tiene de pronto, vamos a ver una parte. Allí nos explica completamente quiénes eran los que podían hacer o asimilar o llevar ese cargo de sumo sacerdote. Pero en el versículo 10 de Números 3 nos habla el Eterno y dice: toda persona no autorizada será ejecutada, porque entraría a la presencia de Dios. O sea, toda persona que no fuera puesta por él no podría estar allí y no podría ejercer ese cargo, sino tendría que ser ejecutada. Incluso la misma presencia del Padre la llevaría a morir. Así que pueden irse preguntando, si quieren subráyelo más adelante, por qué ellos habitaban en el templo, porque ellos hacían muchas cosas. Sería que la presencia del Padre sí estaba allí. Entonces, para que lo vayan anotando allí. Y vamos a seguir. Entonces vamos a entrar. Nos hablaban de un sumo sacerdote, Onías. Les voy a aclarar quién era Onías. Onías fue un sumo sacerdote, y quiero que lo tengan muy presente, porque la representación de Onías en ese tiempo que sucede eso nos va a ver reflejado como una imagen de Yeshua. Siempre el Eterno levantaba a un justo en medio de todo. Entonces, Onías era un sumo sacerdote recto, con temor a Elohim, y quien se encargó de mantener la Torá en su tiempo de vida, mientras que querían reemplazarla por costumbres griegas. Una descripción más clara está en Segunda de Macabeos 3:1. Los que nos están escuchando, tal vez si no tienen mucha relación con la Biblia, no se encuentran en la Reina Valera. Esos libros solo se encuentran en las Biblias católicas. Entonces dice así, Segunda de Macabeos 3:1. En tiempos del sumo sacerdote Onías, la ciudad santa de Jerusalén vivía en completa paz, y las leyes eran cumplidas de modo más exacto. Él era muy puntual en lo que hacía, porque él era un hombre piadoso que odiaba la maldad. Así que bueno, ya teniendo un poco claro quién era Onías, era el sumo sacerdote de este tiempo, vamos a iniciar con lo que estaba pasando y cuándo sucedió. Entonces, Segunda de Macabeos 4, del 7 al 20, y dice así: cuando Seleuco murió, lo sucedió Antíoco. Recordemos que en este tiempo los griegos estaban tratando de manejar y tener el control por completo de la tierra de Israel, de Jerusalén. Dice así: conocido con el nombre de Epífanes. Entonces Jasón, hermano de Onías, el sumo sacerdote, compró con dinero el cargo del sumo sacerdote. Podemos decir que hay una segunda característica, y es la corrupción, el suplantar. En una entrevista con el rey, prometió darle 11.880 kilos de plata como tributo, más otros 2.640 de entradas adicionales. Se comprometió además a pagar casi 5.000 kilos de plata si lo autorizaba a establecer por cuenta propia un gimnasio y un centro de deportes y cultura griega, y si daba a los habitantes de Jerusalén el derecho de los ciudadanos de Antioquía. Voy a tratar de leérselo y ya me devuelvo para darle la característica, para hacerlo más claro, ¿sí? Para no enredarlos. Entonces vamos a seguir leyendo. El rey le concedió lo que pedía, y desde que Jasón tomó posesión del cargo, fomentó entre sus compatriotas la manera griega de vivir. Renunció a los privilegios que bondadosamente los reyes habían concedido a los judíos por intercesión de Juan, el padre de Eupolemo. Este Eupolemo es el mismo que fue enviado a hacer tratado de amistad y pacto con los romanos. Jasón suprimió además las costumbres
conformes con la ley e introdujo otras contrarias a ellas. Se apresuró a construir un gimnasio al pie de la ciudadela e hizo que los jóvenes más sobresalientes se dedicaran a los ejercicios del gimnasio. La extremada maldad del impío y falso sumo sacerdote Jasón hizo que por todas partes propagara la manera griega de vivir y aumentara el deseo de imitar lo extranjero. Así los sacerdotes dejaron de mostrar interés por el servicio del altar, y ellos mismos, despreciando el templo y descuidando los sacrificios, en cuanto sonaba la señal, se apresuraban a ayudar a los luchadores a entrenarse en los ejercicios prohibidos por la Torá, por la ley. Despreciaban por completo los honores de la propia patria y estimaban en sumo grado las glorias de los griegos. Pero precisamente por eso se vieron en una situación difícil. Aquellos mismos a quienes se propusieron seguir y copiar en todo, fueron después sus enemigos y verdugos, porque la violación de las leyes divinas no queda sin castigo, como lo demuestra la historia que sigue. Al celebrarse en Tiro, en presencia del rey, los juegos que tenían lugar cada 4 años, el malvado Jasón envió como representantes de Jerusalén, algunos en calidad de ciudadanos de Antioquía, para presenciar los juegos, y les dio 300 monedas de plata para el sacrificio al dios Hércules. Pero ellos mismos pensaron que no convenía emplear ese dinero en el sacrificio, sino más bien en otros gastos, y así el dinero destinado por Jasón para el sacrificio en honor a Hércules fue dedicado por quienes lo llevaban a equipar barcos y remos. Entonces vamos a hacer un alto hasta ahí. Vamos a empezar a indicar característica por característica. Vimos muchas cosas, vimos una corrupción completa del templo, pero vamos a empezar a indicarlas. Y vuelvo e inicio. Entonces, lo primero, Jasón, hermano de Onías, compró con dinero el cargo de sumo sacerdote, ¿sí? Ahí nos damos cuenta que estaba cortando por completo la presencia de Dios. Podemos decir que es un punto inicial para agregar, porque Yeshua los llamaba hijos del diablo. Aquel que desobedece, pues no es hijo de Dios. Y más alguien que quiere suplantar un puesto que el Eterno da. El único que quiso suplantar a Dios fue Hasatán. Por eso vamos a ver más adelante el Yeshua, porque los llamó así, y en sus tiempos. Entonces compró ese cargo. Nos damos cuenta que no le importó. Aquí nos habla de cantidad de dinero. Lo importante era algo que estaba iniciando en su corazón, y era el ansia de poder, el ansia de querer ser, el ansia de que lo vieran, de tener autoridad. Y no le importó su misma familia, su hermano que era justo, sino quería que su carne sobresaliera, quería poder. Vamos a una característica que dice aquí, cuando nos habla de que él se comprometió en tributo, él se comprometió además a pagar con 5,000 kilos de plata. Él empezó a hacer nexos. A partir del momento en que pagó por el puesto, él también se compromete, ¿sí? Cuando tú te comprometes y estás como cabeza, estás comprometiendo a tu pueblo, ¿sí? Por eso en ocasiones vemos decisiones de países a cargo de presidentes, bueno, qué sé yo, altos mandos, que al tomar una mala decisión y él querer hacer estas cosas, no solamente paga él, sino paga absolutamente todo el pueblo, ¿sí? Entonces, otra característica, el comprometerse con cosas hacia las otras naciones. Debemos tener presente aquí algo, y era que el Eterno siempre nos llamó de sostenernos y de tener una simiente santa, ¿sí? No nos podíamos, el Eterno nos especifica en su escritura que no podemos mezclar lo santo con lo profano, ¿sí? Ellos anhelaban esa falsa imagen. Por un hombre iniciaron muchas cosas, ¿sí? Entonces, vamos a ver, vamos a seguir. Entonces,
se me pasó, perdón. Hizo una petición además de eso, y era el traer, el que le diera sus costumbres, ¿sí? No le importó pagar, él quería ver o practicar las cosas que se manejaban en Grecia, ¿sí? Entonces pidió un gimnasio, vamos a verlo ahí, pidió un gimnasio para hacer cosas que el mundo hace, que aquí nos dice muy claramente, iban en contra de la Torá. Entonces, buscaba llevar a los habitantes tener una vida conforme a la vida griega. ¿Por qué va en contra de la Torá? Yeshua y toda la Torá va fundamentada en el amor por el prójimo, amar a nuestro abacados y amar a nuestro prójimo. Y esos juegos que se realizaban en esos coliseos eran juegos de lucha. ¿Alguna vez vieron tal vez la película de Gladiador o películas? Exacto. Eran de derramamiento de sangre, ¿sí? Y aunque inició de esa forma, hoy podemos hablarlo, todo lo que se encierra en coliseo trae división. Todo lo que se encierra en coliseo lleva a manejar dinero, a manejar poder, envidias, división entre ellos mismos, ansia de poder, ¿sí? También conlleva sangre, porque se puede decir que eso es una mafia muy grande, que el mundo lo calla, pero era lo que estaba sucediendo aquí. Podía suceder en el mundo, está bien, pero ¿por qué tenía que empezar a pasar en el pueblo del Eterno? Por una mala cabeza. Entonces, aquí nos habla, los llevó a manejar estos deportes y empezó a preparar los jóvenes. Un punto fundamental aquí es, si somos hijos del Eterno y conocemos qué había también en el pueblo. Divinamente habían podido decir, yo no hago parte de ese entrenamiento, de esa preparación que tú quieres, no importa, no quiero hacer parte de ello, pero el pueblo también anhelaba esas costumbres, ¿sí? No voy a decir que todos, pero aquellos jóvenes guerreros que se preparaban para esto, pues también lo anhelaban. Un punto, a mí me daba risa porque pues era analizarme a medida que yo veía este estudio, hacía este estudio. Y aquí nos habla de algo, y es que los juegos eran cada 4 años. Yo no puedo hablar nada contra el deporte, no lo puedo hacer, estaría mal hecho de mi parte. A mí me fascinan muchas cosas, pero esa costumbre está regada por el mundo. Ustedes saben, a los que les gusta el deporte, ¿qué pasa cada 4 años? Pues a uno de hombre le gusta, pero eso nos lleva a apartarnos del Eterno, como lo vamos a leer aquí. Entonces, tenían la costumbre, querían vivir, o los llevó a vivir de una forma como los griegos. Renunció a los privilegios, es importante esto. Ese sacerdote renunció a los privilegios que la Torá nos indica, la que la Torá nos brinda, que el Eterno nos brinda. Entonces, aquí fue donde, digamos que al renunciar a eso, nos da a entender que él lo que quería no era servirle a Dios. Él lo que quería era suplantar para desviar el plan del Eterno, ¿sí? Entonces, suprimió las costumbres, aunque está mal dicho costumbres, suprimió la Torá e introdujo todo lo contrario a la Torá. Una de las características importantes aquí, que sigue resaltando, el único que sigue resaltando ahí es Hasatán, ¿sí? A través de un hombre, pero es su mismo espíritu allí, ¿sí? O sus espíritus a través de ellos. Entonces, inició, miren esto, miren lo importante que veíamos, y cuando el templo estuvo destruido, fueron muy pocos los que se levantaron a trabajar por el templo, a construir. En esto vemos a Nehemías, también vimos a Oseas, que fue y expuso la Torá para volver, pero miren cómo él se apresuró, dice en Macabeos 12, dice, se apresuró a construir un gimnasio al pie de la ciudadela. Y de esa misma forma, apresurado, hizo que jóvenes se dedicaran al gimnasio, dedicaran su vida no a Dios conforme a la Torá, sino se desviaran.
digamos que la suplantación o la maldad de una persona que toma control de un templo, de un lugar conforme al Eterno, conlleva mucha maldad. O sea, como decíamos, como lo vamos a leer ahorita, todo lo que se haga en contra de la Torá, en contra de la ley y rompiéndola, luego vamos a ver la reprensión, no solo para la cabeza, sino para todo el pueblo. Entonces vamos a irlo analizando. Buscó iniciar las costumbres por completas en Jerusalén, despreciando el templo. Dice que los sacerdotes y todo aquel que habitaba en el templo, los levitas, despreciaron el templo y los sacrificios al Eterno y se apresuraban por ir a preparar los jóvenes deportistas. He aquí porque decía hace un momento que es un punto que debemos mirar, porque los deportes distraen a los hombres, bueno, a las mujeres también, pero nos distraen, tienden a distraernos. Miren que es algo parece chistoso, es algo a lo que nos enseñaron desde chiquitos. A mí me fascina el fútbol, pero pues digamos que uno podría decir, no, digamos que cada 4 años conectarnos con el mundial no nos hace daño, pero es que es casi un mes viendo fútbol y descuidamos la presencia del Padre. Lo importante, pues por divertirnos, pero no debemos satisfacer nuestra carne. Entonces, cuando hacemos otra cosa y nos hace distraer del propósito que el Eterno tiene con nosotros, hace que el primer lugar ya no sea del Eterno, sino que sea de eso que nos está distrayendo. Ahí empiezan los males, cuando permitimos que algo del mundo se ponga en el primer lugar, que es el lugar del Padre. Entonces, vemos aquí que despreciaron, incluso las autoridades que habían, despreciaban. Dice que los mismos levitas dejaban las cosas tiradas del templo por irse al juego, por no llamarlo de otra palabra. Entonces, descuidaban por completo la presencia del Eterno, ¿sí? Y yo le voy a hacer esta pregunta y voy a hacerla muchas veces. Cada característica que yo voy diciendo, ¿ustedes creen que está viva todavía? Cuando vemos tal vez en lugares que deberían ser santos, cómo se distraen. En ocasiones, una vez nos invitaban a un lugar a compartir, y resulta que llegábamos a un lugar que tenía que ser santo y estaba decorado con cosas de fútbol. Bueno, mucha gente dirá que no es malo, mucha gente lo verá, no es malo, es algo que pues nos lleva a la distracción, con todo el amor, pero alguien que se rige conforme al Eterno respeta lo que es santo y no lo contamina, ¿sí? Eso es como para Halloween ir a decorar el templo. Sí, es lo mismo, pero entonces todo aquello nos distrae, ¿sí? Algunos de los que están escuchando por primera vez deben estar diciendo, no, pero este muchacho nos quiere quitar todo. Pues lo único que no quiero quitarles, quiero que conozcan a Dios. Es lo único que quiero. Si ustedes deciden dejarlo, está bien, es conforme a su corazón. Pero si ustedes conocen a Dios, Él mismo los va a guiar a tomar decisiones. Y seguimos. Descuidaron los sacrificios, ofrendas al Eterno, ¿sí? Dejaron y cambiaron las ofrendas a Dios, que fue quien los libertó, quien fue quien los guió y los dirigió, quien fue quien les mostró su amor. Los dejaron descuidados para más adelante ver lo que vamos a notar. Y es que se dedicaron a llevar ofrendas a ídolos, a imágenes hechas por hombres. Eso obviamente no es del Eterno, ¿sí? Pero vamos a seguir. Dice que todo, absolutamente todo, lo que traían estos juegos era en contra de la Torá. Todo. Entonces, para los que me ven por primera vez, ¿qué es la Torá? Son los primeros 5 libros que el Eterno entregó a Moisés, que es donde está escrito las ordenanzas y los mandatos.
todo lo que va en contra del Eterno, todo lo que va en contra de la Torá va en contra del Eterno, y por consiguiente de quien ustedes conocen como Jesús, que su nombre verdadero es Yeshua HaMashiach. Entonces, seguimos. Despreciaban por completo los honores que dice aquí que de la propia patria, porque para alguien que se forma conforme a Dios, pues hombre, es un privilegio poder estar en el templo y servirle. Alguien que ama al Eterno, pues para él es un privilegio servirle. Para mí es un privilegio estar acá. Lo anhelaba con mi corazón, pero ellos despreciaban esto. Ellos lo que querían era fama. ¿Sí? Eso va dentro de las cosas que ofrece Hasatán cuando quiere hacer caer a alguien. Él ofrece fama, ofrece poder con dinero y ofrece cosas de la carne. Puede variar entre muchas cosas, pero una de las más fuertes que tiene que luchar el hombre es contra el área sexual. 3 cosas de las que el Eterno quiere hacer caer. Aquí vemos muchas de esas, todavía no hemos tocado otras, pero vemos muchas de esas. Dice aquí, estimaban en sumo agrado las glorias de los griegos. O sea, para ellos era más importante ser reconocidos en un coliseo porque asesinaban, porque ganaban, porque cualquier otra cosa. Les importaba más los aplausos, la gritería, las cosas del hombre, que el ser reconocidos por el Padre. ¿Sí? Es un punto también que nosotros debemos mirar. Yeshua, incluso sucede con siervos del Eterno. Yeshua le decía algo a uno de sus discípulos, de sus talmidim, y era que cuando él llegaba y le decía, Señor, los demonios se nos sujetan, y él decía, no te alegres porque los demonios se sujeten, busca que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Es lo que debemos buscar. ¿Puede suceder dentro de una comunidad? Claro, sucede. Ya les voy a explicar cómo todo esto sucede dentro de una casa, de una comunidad, de un pueblo. Y seguimos. Aquí es donde me voy a enfocar un poco. Dice, porque la violación de las leyes divinas no queda sin castigo, como lo demuestra la historia que sigue. Ahí fue donde les relaté de las ofrendas a Hércules. Ojo con esto. Esto domina el mundo. Cada característica que yo les estoy dando, al final vamos a ver cómo domina el mundo. Pero estas ofrendas a ídolos, dominan el mundo y piensan que, y yendo a imágenes, a estatuas, miren, les voy a contar algo. Es tan en contra del Eterno que yo podría decir que eso es brujería. Miren, les voy a contar de una anécdota que sucedió hace mucho tiempo con una familiar. Resulta que en un templo tienen muñecos y le estaba sucediendo algo en el matrimonio a sus hijos, a un hijo. En el matrimonio de un hijo estaba sucediendo que había discordia, habían problemas, se querían divorciar. Esta persona, con todo el amor, tal vez ahí es donde vemos la voluntad del Padre, porque las intenciones del corazón no es igual a lo que el Eterno nos guía a hacer. Esta persona con todo el amor quiso buscar solución y poner las cosas en las manos de Dios. Y fue donde un siervo de esos templos, y le comentó el problema que estaba pasando, y ese hombre le dijo, escríbeme los nombres en un papelito. Y se los escribió, y el propósito. ¿Y saben qué hizo? Fue y se los metió debajo de un muñeco de esos. ¿Ustedes saben qué es eso? Yo le decía, eso es brujería. O sea, no, es que no tengo palabras. Yo sé que esa persona me está viendo y con todo el amor le digo, el Eterno le va a abrir los ojos. Pero es enfocarnos en que todo lo que es hecho por los hombres, con las manos de los hombres, no tiene nada que ver con Dios. Va en contra de la Torá, y dice aquí, la violación de las leyes, ordenanzas de la Torá, que nos indica el Padre, no queda sin castigo. Así tu corazón, así tú digas, Dios conoce mi corazón. No, Él conoce tu corazón, pero es que no es lo que tú quieras hacer, ni lo que tu corazón indique, porque el corazón es engañoso. Es lo que el Padre ordena, con amor, ¿no? No es obligación, es con amor. Así que
vamos a ver otra parte, y es que aquí estos guerreros jóvenes que fueron enviados al deporte, tomaron la ofrenda, miren cómo eran de corrompidos, tomaron la ofrenda que iba para Hércules y la gastaron en otras cosas, ni siquiera le obedecieron. Entonces, ¿qué había? Rebeldía, había división, ¿sí? Cosas muy tremendas vemos ahí, solo características que van en contra del Padre. Así que vamos a seguir mirando. A Onías lo tomé hace un momento. Quiero que lo tengan presente a partir de esto que voy a empezar a indicarles. Porque luego de esto, a Jasón lo sacaron de allá. Él ya no sirvió porque incumplió. Entonces llegó otra persona que ofreció más dinero y pues tomó el cargo de sumo sacerdote. Se parece como a veces cuando hay política por ahí, ¿cierto? Entonces, dice así: la venta del sumo sacerdocio por el rey Seleucida cayó luego en Menelao, hermano del administrador del templo, quien logró derrotar a Jasón. Jasón era el que estaba suplantando, hermano de Onías, el que estaba como sumo sacerdote. Ahora, ¿quién es Simón? Se los voy a explicar. Simón fue un hombre que se opuso a Onías en todo tiempo. Hacía parte de los grupos sacerdotales. Y él habló acerca de las riquezas que habían en el templo. Miren, él servía en el templo, pero su mirada estaba en lo material. ¿Qué puedo aprovechar aquí? ¿Qué puedo hacer aquí? ¿Sí? Entonces, vamos a ir a Segunda de Macabeos 3, del 4 al 7, y allí nos indica quién era Simón. Dice: pero un cierto Simón del turno sacerdotal de Bilga, ahí voy a hacer un alto, durante todo el año habían turnos sacerdotales, no era el mismo sacerdote para todo el año, sino habían turnos por épocas. Esto, si lo quieren confirmar en casa, está en Primera de Crónicas 24. El turno de Bilga era el turno 15, ¿sí? Para que lo tengan presente ahí. Entonces, Simón, del turno sacerdotal de Bilga y administrador del templo, él podía ver qué se movía allá. Se disgustó contra el sumo sacerdote Onías por causa de la administración del mercado de la ciudad, ¿sí? La ambición. Anótenlo ahí si quieren, ambición, había ambición. Al no poder imponerse a Onías, fue a hablar con Apolonio de Tarso, que en aquel tiempo era jefe militar de las provincias de Celesyria y Fenecia, y le contó que en el tesoro del templo de Jerusalén habían incalculables riquezas, que la cantidad de dinero depositada era incontable, mucho más de lo que se necesitaba para los gastos de los sacrificios, y que por lo tanto el rey podía apoderarse del tesoro. Apolonio fue a ver al rey y lo puso al tanto del asunto de los tesoros del templo. Entonces el rey confió a Heliodoro, el encargado del gobierno, la misma misión de apoderarse de las riquezas. Entonces, varios puntos. Yo avanzo, pero hay muchos puntos. 1, ambición, manda sobre todo, ¿sí? La división dentro del mismo templo. Una casa dividida no prospera. Como él ve, otra vez, que no puede hacer nada por él mismo, va y busca ayuda a otro lado para sacar lo que es de Dios, ¿sí? Él está pendiente de las ofrendas. ¿Sucede? Sí, sucede hoy en día, mucho. Pero hay algo muy importante y es ver su corazón. Yo quiero mostrarles, con ocasiones dentro de las comunidades, hay personas que se enfocan en lo material. No estoy hablando de mi casa, bendito el Padre, aquí no sucede. Pero sí se ve en el mundo. Se los digo porque a medida de mi vida anterior, antes de conocer verdaderamente al Eterno, pasé por muchos lugares. Entonces, allí puede notar uno que hay ambición, se enfocan en qué hay, qué no hay, ¿sí? Y qué provecho se le puede sacar. Aquí él quería extraer los tesoros y las riquezas que habían en el templo, quería también hacer parte de ahí, que pues él diría la ambición,
Imagínense yo sirviendo allá y no me dan de eso. Pero más adelante vemos que Yeshua fue y encontró un panorama similar con la misma visión, pero en un acto diferente. ¿Qué pasa? La ambición al dinero te puede hacer que saquees lo que hay en el templo, ¿sí? Pero también te puede hacer que veas un vacío y decir, uy, aquí podemos hacer negocio y ganar plata. Sí, eso es. Y Yeshua lo encontró, un negocio completo, cuando fue al templo. ¿Recuerdan cuando él fue al templo y derribó todo? Todo. Y dijeron, están haciendo de la casa de mi padre casa de comercio. Lo derribó con ira. ¿Cómo no se iba a enojar? Dicen los textos que fue la única vez que vieron a Yeshua enojado. Entonces, ¿cómo funciona esta característica? Con los que llegan echando ojo a ver qué provecho pueden sacar de la casa, o con los que hacen en muchos lugares que hay un templo X, ¿sí? Y dicen, bueno, vamos a sacarle provecho, yo creo que vendamos unas cositas que parecen un abaco entre un hilo, o vendamos libros, ¿sí? Porque a veces llegan señoras, mire, usted quiere conocer a Dios, Dios está aquí en la Biblia, pero el Hijo lo conocemos es a través de este libro. Padre mío, negocios, sí. No sigo hablando más porque pronto me meto en líos, pero para eso fuimos llamados. Entonces, al ver personas, tienen visión, tienen una visión de negociantes, pero tremenda, a mí me dejan aterrado. Al ver estas cosas, pues, hombre, no les importa llamar a una afuera, pueden decir, venga, yo veo que aquí podemos hacer esto con esta gente, pues, ¿cómo vamos ahí? Metámosle este negocio, tal, usted, sin importar que él no conozca a Dios, aunque la misma persona nunca ha conocido a Dios, van tras de las riquezas de este mundo. ¿Sí están anotando cada característica? Perfecto. Entonces vamos a saltarnos un poco a ver quién era Menelao, que fue el sacerdote que subió después de Jasón, ¿sí? Entonces, Menelao, sumo sacerdote, eso está en segunda de Macabeos 4, del 23 al 29, y dice así: 3 años más tarde, Jasón envió a Menelao, hermano de Simón, el que fue mencionado anteriormente, para llevar el dinero prometido al rey y tratar asuntos urgentes. Préstenle atención a esta jugada que hace este hombre acá. Pero Menelao, al presentarse ante el rey, se ganó su favor haciéndose pasar por un personaje importante, ¿sí? Puede sucede. Y ofreciendo 9.900 kilos de plata más que Jasón, logró que le dieran a él el cargo de sumo sacerdote. Venga, yo les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que él entregó ese dinero al rey? ¿El que Jasón había enviado? ¿O con qué creen que iba a ofrecer él? Era un hombre, tenía una mente ágil. Entonces, tan pronto como recibió el nombramiento de manos del rey, regresó, pero no mostraba reunir las cualidades de sumo sacerdote, sino los sentimientos de un tirano cruel y el furor de una fiera salvaje. De este modo, Jasón, que había suplantado a su propio hermano, fue a su vez suplantado por otro, y se vio obligado a huir al territorio de Amón. Pero Menelao, una vez que obtuvo el cargo, no se preocupó ya por pagar al rey el dinero. Él, lo que les digo, él tenía una mente de negociante tremenda. No se preocupó por pagar el dinero prometido, a pesar de las reclamaciones que le hacía Sóstrates, comandante de la ciudadela, a quien le correspondía cobrar los impuestos. Por esta causa, los dos fueron llamados por el rey. Entonces Menelao dejó en lugar suyo, como sumo sacerdote, a su hermano Lisimaco, y Sóstrates dejó a Crates, jefe de los soldados de Chipre. Entonces, aquí vemos una jugada. O sea, ahí es donde es más claro que es política,
Sí, estas jugadas se ven, lo vemos a diario, lo vamos a ver en elecciones ahorita muy pronto. Bueno, pero miren cómo había doble personalidad entre ellos. Se traicionaban entre ellos. O sea, el espíritu o los espíritus de Hasatán estaban en ellos, un mismo propósito, hacer desviar el pueblo, pero entre ellos se dividían. ¿Sí? Les voy a hacer una semejanza, y es, ustedes ven las religiones hoy en día, todas tienen un mismo propósito, todas, no voy a nombrarlas, ya todo el mundo sabrá las religiones, y es desviarnos de la verdad que es la Torá, la verdad, la palabra del Eterno. Es un solo propósito. Nos venden un Jesús que no es Yeshua, nos venden una imagen de que no debemos cumplir Torá, como nos lo muestra aquí, nos hacen enfocarnos hacia el fútbol, no es malo. Como me dijo una vez una persona que fui a comentarle y yo le decía que me sentía mal por lo que hacía y me decía, usted hizo esto, pero usted hizo que pasara esto y esto y esto, y le dije, no, pero yo estoy pecando. Me dijo, no, haga esto y ya pasó, o sea, como relajado. No nos guían al temor a Dios. Pero ¿saben qué es lo más fuerte? Que aunque tienen el mismo propósito, que es hacernos desviar, o sea, Hasatán opera ahí, ellos están divididos. Es política. La política tiene sus grupos y se dividen cada uno. Pero la religión tiene sus grupos y se dividen entre ellos, aunque tienen un mismo propósito. ¿Sí? Anótenlo ahí. Vemos cómo no les importa nada, no les importan saquear lo que es sagrado de Dios, no les importa tomar miren, algo que se ve cuando me refería a lo de las ofrendas, a lo de las riquezas del templo. Hay gente que dice, uy, esta vaina se mueve tremendo, entre más gente y más almas, pues obviamente pues ahí la van llevando, pero quieren hacer parte de eso, y empezamos a hablar de que obligan a la gente a hacer cosas, ¿sí? Yo no nombro religiones, solamente hablo de lo que sucede, de un espíritu que se mueve. Y los engañan con falsas promesas, con falsas profecías, haciéndose pasar por siervos de Dios, y los dejan en la calle. En ocasiones yo me aterro. En ocasiones hay unas personas que van a esos lugares y son prosperadas. Pero cuando ustedes se dan cuenta, eso es como el que va a los jueguitos de maquinitas, se ganó un premio, pero le dio por seguirle metiendo por ambición y vea, chuki, hasta ahí fue. Después quedan, y eso a causa del dinero, sobre todo a causa del dinero, hoy en día han dañado tanto la imagen que hay muchas personas que no creen en Dios, que hay muchas personas que juzgan a los siervos verdaderos de Dios, como los que hay en esta casa, bendito el Padre, los juzgan por causa de los demás. Entonces, sigan escribiendo. Aquí les indico, la corrupción contra el sumo sacerdocio trajo como consecuencia el cambio de las ordenanzas de Yahweh. Suplantaron las cosas del Eterno por costumbres griegas, deportes, ídolos, la lucha por poder, la lucha por el dinero. Aparte, se convirtió en una lucha por algo político, o sea, esto se movió más mover influencias, ¿sí? Yo necesito estar allá, ¿cuánto necesita? ¿Cuánto necesita? Y me coloca en ese cargo, ¿sí? Así pase como Menelao, así no tenga experiencia de nada, así no conozca, se vuelven, dice aquí, se vuelven como unas fieras salvajes, se vuelven con todo el amor, no lo puedo decir, es una palabra fuerte, pero es que se vuelven como bestias, ¿sí? Entonces, imagínense. Podemos ver un claro ejemplo y lo voy a nombrar. Podemos ver a Venezuela. ¿Quién está en la cabeza? Y miren cómo el pueblo lleva por todo, ¿sí? Alguien sin experiencia, que mueven fichas, necesito estar allá, yo quiero estar allá y yo me tomo el poder. Hacen lo que tengan que hacer. Y el pueblo sufre y no les importa, ¿sí? No conocen el amor por el prójimo. Entonces vemos que no solo están las religiones, sino este grupo es político. Es un espíritu que se mueve a nivel del mundo.
llevando esta ambición a perseguir y asesinar a quienes defienden la Torá. Buscan echar abajo todo aquel que se levanta, ¿sí? Miren, en la política les doy un claro ejemplo, pero les voy a dar el claro ejemplo conforme a los hijos del Eterno, los siervos del Padre. En la política ven que alguien va con fuerza y no lo quieren dejar allá y es una mafia tan fuerte que sacan y ¡pum!, lo matan. O por lo menos eso sucede aquí en Colombia, no sé en los otros países. Pero cuando sucede que se levanta un siervo del Eterno, que habla la verdad, miren, el mundo está gobernado por esto. Si hubiera un siervo del Eterno que se pare y hable a todo el mundo, que lo pudiera escuchar todo el mundo, créanme que lo mandan a buscar y lo mandan matar, como le sucedió a Onías y como le sucedió a nuestro amado Yeshua HaMashiach. Les voy a contar. Onías, después de que fue derrocado, después de que fue quitado del puesto de sumo sacerdote, él salió pero siguió ejerciendo con el pueblo, enseñando al pueblo, sosteniendo la Torá. Pero he allí que lo ordenaron acabar con él. Allí enviaron a uno de las manos derechas militares a que acabara con él, simplemente porque él seguía enseñando y el pueblo se seguía resistiendo a las costumbres griegas. Por eso les decía, señálenlo ahí, un hombre justo, pero en ningún momento le tembló para pararse. Así lo tuvieran que matar, en ningún momento sintió el miedo, sino puso su vida por delante por defender las cosas de Dios. Esa característica es buena, cojámosla para nosotros. Entonces, vamos a ver qué fue lo mismo que le sucedió a nuestro amado Yeshua HaMashiach. Vamos a mirar unas características más puntuales de los saduceos, y ya ahorita vuelvo y les repaso todo. Ellos tenían un problema. Ellos, digamos que, aparte de esto inició de esta forma, pero luego se convirtió en un grupo, que era la élite religiosa, ¿sí? Que no era religiosa sino política, ¿sí? Entonces, estaban los saduceos y seguían los fariseos. Saduceos, clase política; fariseos eran los encargados de enseñar la Torá, pero también tenían muchas cosas que lo vamos a ver en la tarde, porque ahorita en la mañana no alcanzamos por tiempo. Entonces, vamos a seguirlos viendo. Entonces, los saduceos negaban la inmortalidad del alma y la resurrección, pues por consiguiente. Ellos no creían en la resurrección del alma. Ellos creían que vivimos acá y ya, nos morimos y ya pasó todo. Yo les hago una pregunta a aquellos que me ven por primera vez. ¿Ustedes creen que en la muerte se acaba todo? Nosotros sabemos que no, pero hay muchas personas allá afuera que se entristecen y lloran porque ay, se murió, me voy a morir. ¿Sí? No. Lo más importante es entender que la muerte física solo es un paso para la vida eterna. ¿Sí? Entonces, para que lo tengan presente, en la muerte no se acaba todo. Entonces, al ellos ver esto, lo podemos confirmar en Mateo 22, del 23 al 32, para que anoten la cita bíblica. Resulta que esto sucedió a causa de un malentendido. Presten atención a esto, los que les gusta estudiar y a veces leen libros fuera de la escritura. Debemos ser muy sabios porque podemos cometer errores, ¿sí? Un texto, dice nuestro Roe, un texto mal interpretado es un pretexto para, obviamente, cometer errores en contra de la Torá. Y vamos a enfocarnos en el libro de Pirkei Avot. Ya les voy a explicar. El libro de Pirkei Avot es un tratado de orden Nesikim de la Mishnah y del Talmud. Son creaciones de las costumbres de hombres, ¿sí? De los pensamientos. También es llamado como el tratado de los padres. Llamaban ¿cómo decirlo así? Como a los sabios o a los escribas, ¿sí? Que vemos que es nombrado en Jeremías, la pluma de los escribas que era corrupta, ¿sí? Entonces, también es nombrado como la ética de los padres. Y esto lo que trae es mensajes como enseñanzas, pero vamos a ver ellos cómo malinterpretan o cómo el demonio hace malinterpretar un texto que para nosotros sería bueno si lo asimilamos como es. Se los voy a leer y se van a dar cuenta, pero
el que tiene sus ojos mal puestos o su alma no está centrada, lo hace ver cosas que no son. Entonces, ¿por qué no creían en la inmortalidad? Presten atención. Dice así, en el libro de Avot, de Pirkei Avot 1:3, dice lo siguiente: no sean como siervos que sirven al amo para recibir recompensa, más bien sean como siervos que sirven a su amo sin pensar en la recompensa, y que el temor del cielo sea sobre ustedes. Lo analizaron de una forma bien. Entonces, no sean como los que sirven por una recompensa, entreguemos todo por amor, la forma de ver de nosotras, ¿sí? Sino sean como siervos que sirven a su amo sin pensar en la recompensa, entréguenlo por amor, ¿sí? Hagan las cosas como para el mismo Padre, y que el cielo sea sobre ustedes. Pero se los voy a leer de la otra forma. Entonces dice así: no sean como siervos que sirven al amo por recibir recompensa. O sea, ¿qué hacen allá siguiéndole? ¿Qué le dice a usted el mundo, las personas más cercanas, cuando le dicen, cuando usted cree en Dios, se convirtió? Porque no le dicen a uno cree en Dios o conoció a Dios, sino usted se convirtió. Pero ¿usted qué hace allá sirviendo? ¿Sí? Entonces, si vaya o no vaya, pues sin recompensa, pues es lo lógico, como el mundo ve la gente, ve o la religión hace que el mundo vea las cosas de Dios, ¿sí? Dice, sean como siervos que sirven a su amo sin pensar en la recompensa, ¿sí? Y que el temor del cielo sea sobre ustedes. Ojo con esto, aquí les está diciendo, preocúpense por lo suyo y como no se preocupen por lo que le vaya, haga lo suyo, ¿sí? Pero que Dios lo bendiga. ¿Sí me entienden? ¿Lo hice más claro? Entonces, ¿a qué nos lleva esto? A ver cómo en ocasiones hasta en la misma casa nos bendecían así. Y eso, no se va a meter allá, se me fue la palabra. Eso no sea religioso, no es religioso, no dicen ellos. Para ellos religiosos es como santidad. Uy, un religioso. No sea fanático, esa es la palabra, como no sea fanático, haga lo suyo, ¿sí? Entonces ellos al ver esto, sin embargo, pónganle que no sea fanático, pero que Dios lo bendiga, ¿sí? Mijito, que Dios le bendiga. Entonces, entonces ellos ¿qué vieron? Ellos dijeron, hombre, pues tenemos que trabajar, pues trabajemos por nosotros, no sirvan a su amo por una recompensa, como diciéndoles no va a haber recompensa, sino hagan lo suyo. Ellos lo tomaron de esta forma. Eso los llevó también a pensar que no había recompensa después de la muerte por los buenos actos. Eso los llevó a pensar que simplemente moríamos y ahí se quedó todo. Por eso es que el mundo llora cuando alguien se muere y no se goza, porque tal vez murió en la presencia de Dios haciendo las cosas como tenía que hacerlas, y que nos vamos a ver en la Nueva Jerusalén. Sí, entonces es el nuevo punto. Ese punto lo maneja el mundo. Lo malinterpretaron y está moviéndose libremente. Les voy a indicar aquí a qué los llevó eso, a qué pensamientos los llevó. Y resulta que también ellos, digámoslo así, al tener esto, ellos pensaban en que la recompensa y las bendiciones era lo que hicieran en este mundo. Estos son, lo tomé de los textos de Flavio Josefo, que es un escritor judío, donde podemos adquirir bastante contexto para nuestros estudios. Entonces, dice así, ellos se enfocaban en las riquezas de este mundo, lo veíamos hace un momento, ¿cierto? Ellos se enfocaban en hacer sus riquezas en este mundo, en preocuparse por hacer lo suyo porque pensaban que no había otra vida. Entonces, hagamos lo que tenemos que hacer aquí. Se me hace escuchar esas voces que dicen, hermano, usted preocúpese por trabajar y ser alguien en la vida, consiga plata. ¿Sí? Cuando al Eterno lo único que le interesa es nuestras almas. Él nos sostiene, Él nos bendice, pero esas personas o el mundo está ciego pensando en que no, yo tengo que, lo que haga en esta vida, ay, miren, esas palabras, miren, así tal cual, disfruten la vida, hermano, ¿sí? Sí, vean, algo que a mí me dicen todavía, usted que se va a casar, disfrute, ¿sí? Haga lo suyo, hermano, no les voy a dar malos consejos, pero así abreviado me dicen eso. Padre Celestial, haga lo suyo, dedíquese por hacer plata, cuando tenga plata y esté vacío en su casa. Miren, yo les comento una anécdota de mi vida antes del Eterno. Una vez llegué yo
yo me dedicaba a un juego también en un coliseo, donde estaba el espíritu de la muerte literal, y allá yo ganaba plata, y llegué con mucha plata en el carriel, ahí se los boté todos los que son de aquí de Colombia, llegué con mucha plata en el carriel, eran las 3:35 de la mañana, de la madrugada, y me senté en mi cama, y aunque tenía plata, tal vez tenía muchas cosas, estaba solo. Sí, entonces, los que, miren, les puedo, no digo que apostar porque eso va en contra del Eterno, pero les puedo afirmar que muchas personas que tienen riquezas materiales, ustedes van y observan sus ojos y su alma es vacía, llena de dolor. No encuentran qué hacer, sus hijos salen drogadictos, ¿sí? Aunque no eran así, se vuelven drogadictos. Hijas en prostitución, llamamos a aquellas jovencitas que les gusta andar brincando por ahí. Vemos muchas cosas, ¿sí? Entonces, realmente no es enfocarnos en solo lo material. ¿Alguna vez te has preguntado, tú que me escuchas por primera vez, cómo está tu alma delante de Dios? ¿O por lo menos sabes qué es tu alma? Bueno, si no lo llegan a saber, comentarios y todo nos pueden escribir, nosotros estamos para servir, somos siervos del Eterno. Vamos a seguir porque si no se me acaba el tiempo muy rápido. Entonces, otro punto que ellos veían, no creían en ángeles ni en espíritus, ojo con esto, ellos no creen, decían que no creían en ángeles y en espíritus, me hace acordar de muchas personas que me rodean, miren, no puedo hablar ni a nombres porque son de mi familia, pero resulta y pasa que ellos dicen, no, yo no creo en nada de eso, pero les pasa como Saúl cuando necesitó consultar a ver si Dios lo iba a apoyar o no, entonces van donde los brujos. Ellos no creen en ángeles, ni creen que un siervo del Eterno pueda llegar a orar por alguien de su familia y sea sano, ni tampoco creen que un siervo del Eterno pueda llegar y liberar a una persona que tiene demonios. Ellos no creen eso, pero ay no, necesito saber, que le lean las cartas. Eso sí corren, créanme, eso sí, no fallan. Y eso pasa en mi familia, que el Eterno los bendiga, pero esta vez sí se los digo con amor. Entonces, Dios mío. Otra cosa que ellos tenían era el rechazo a los extranjeros. Échenle ojo a esto que está pasando aquí. Los saduceos rechazaban los extranjeros, se excusaban en decir que por recibir extranjeros era que habían llegado cosas y costumbres que habían dañado el templo, habían ido en contra de la Torah, que por eso el pueblo se había desviado. Pero, escuchen esto, un día eso se mueve claramente. Llegué a un lugar y le dije, yo conozco de Dios, si yo les puedo brindar la mano en algo, ¿sí? Yo conozco algo de música, no sé mucho, pero si yo puedo, en un lugar donde conocen a Dios. Y ellos enseguida me miraron los tzitzit, de pronto la cámara no lo alcanza a tomar, y me hicieron unos ojos, Dios mío, como el que mira, qué sé yo, un perrito de pronto de la calle, de pronto con desprecio, ¿sí? Me miraron así, vamos a mirarlo, vamos a tomarlo y vamos a platicar con nuestros pastores. Hombre, nunca más me volvieron a hablar, ¿sí? Rechazaron la presencia de Dios. No quiere decir que yo sea, no es vanagloria, que Padre, perdóname que no me lo entienda nada mal, ¿no? Pero si el Eterno me puso ahí en ese momento era por algo. Yo les mostré todo mi amor, pero ellos me rechazaron. Y no rechazan a un siervo, rechazan a Dios. Entonces, rechazan a los extranjeros, dizque por no contaminarse. Seguimos. Referente a la interpretación de la Torah, ellos se hacían ver como que la cumplían completamente, ¿sí? O sea, nosotros cumplimos la Torah en plenitud, pero la estaban quebrantando desde el principio, porque no eran puestos por el Eterno, sino porque compraban los cargos, ¿sí? Decía que ellos se hacían ver como los únicos, como les decía al principio, la autoridad, lo máximo. Nadie, el pueblo va a venir a mí, pidan una cita. Yo sé que muchos se identifican con todo esto, Padre, es para abrir los ojos. Rechazaban tal vez los pensamientos que pudieran tener los fariseos o rabinos,
sobre la Torá. Ellos se basaban estrictamente en la Torá. Ellos hacían cumplir todo. Sin embargo, dentro de ellos hay un texto que nos indica que dentro de ese mismo grupo habían conflictos. Lo que les digo, tienen un solo propósito. Pero lo que pasaba anteriormente se suplantaba. No, yo quiero ser, abrámonosle a este muchacho y vamos y compramos nosotros. Así él me dé la plata, con esa misma plata yo compro lo mío. Sucede. No solamente en las religiones, sino en la política. En absolutamente todo. Miren, la corrupción está en empresas, en cualquier cosa que lleve a poder, a cargo, que el hombre vea como poder. En toda parte está. Miren, presten atención a esto. Sostenían que Dios premiaba a los hombres buenos en vida. ¿Ah? Ahí vuelve otra vez a lo que les decía hace un momento. Decía, por lo que ellos, al ser ricos, eran el pueblo bueno, se hacían ver como los únicos. Solo yo soy legítimo, ¿sí? Cuando la riqueza la sacaban del templo. Su filosofía era materialista, era filosofía, ni siquiera era pensamiento, ni siquiera era conforme a Dios. Era su filosofía, eran liberales, dice acá, y mucho más mundana que los demás grupos. Habían grupos de escribas, de fariseos. Bueno, y esto también lo vemos en el mundo. Miren, muchas personas creen tener plata y no, Dios me ama. Yo tengo plata, Dios me ama. Usted va a la iglesia y ¿cómo está usted? El mismo Dios, el mismo demonio hablando. Es exactico. Entonces, pero pues esto, si alguna vez les pasó, si alguna vez les llega a suceder, no se vayan a dejar cargar, sino véanlos como pobres almas. No entienden, papá, ten misericordia de ellos. No se van a enojar y decir, hombre, ni tampoco se van a poner a cuestionar a ellos porque él sí tiene y yo no. ¿Sí? De esta forma se hacían ver. Referente, digamos que la mayoría de estos puntos que les estoy dando son puestas por fariseos. ¿Por qué? Porque los saduceos dice que fueron exterminados, o se acabó ese grupo 70 años después de Yeshua, de los tiempos de Yeshua. Entonces se dice que ellos se exterminaron, se fumaron, y quedaron los fariseos, que es de lo que les voy a hablar en la tarde. Pero yo les hago una pregunta: después de ustedes ver todo esto, ¿ustedes creen que desaparecieron? Otra pregunta para que se inquieten: ¿están en el templo que quieren construir en Jerusalén? Claro que están allá, pero solamente están en Jerusalén o a nivel de todo el mundo. Tal vez de pronto en Roma, tal vez en todo el mundo. Sí, con todo el amor lo digo. Entonces, todavía tengo tiempo. Ellos se enfocaban, miren, ellos querían hacer tan puntual todo que, mire, lo que era referente a falsos testigos o falsos testimonios, ellos eran cortantes y tajantes con esto. O sea, ellos decían, tenemos que hacerlo. Si alguien está blasfemando, tenemos que apedrearlo. Ellos se gozaban tirando piedra. Entonces, ahorita les voy a... suena chistoso, pero sí. Entonces ellos manejaban lo que está escrito, que ha sido malentendido toda la vida, que es cuando nos dice en la escritura que pagarás ojo por ojo, pagarás diente por diente, pagarás vida por vida, ¿sí? Cuando dice, la escritura dice pagarás, no quiere decir que usted también tiene que morirse porque usted mató a alguien, no, pagarás. Échenle ojo, estudienlo en su casita, pero no me voy a desviar porque si no me salgo de la levadura. Entonces, ellos manejaban todo esto y eran muy estrictos, pero un caso que cortaron y ellos mismos se encargaron de blasfemar fue en Hechos 7, cuando Esteban. Resulta que Esteban fue y ellos mismos pusieron falsos testigos. Ellos mismos manipularon esa escena. Yo les hago una pregunta: si querían hacer lo correcto, ¿estaba bien delante de Dios? Nunca. Aparentemente ellos sí, cumplimos la Torá, tienen que apedrearlo, pero lo que estaban haciendo era mal. Por eso Esteban decía: Padre, no les cuentes esto por pecado. ¿Qué diferencia el corazón de un siervo de Dios al corazón de estos grupos?
referente a muchas más costumbres que tenían, ellos manejaban referente a las fiestas. Esto va para mis hermanos, amados hermanos que están entrando en la restauración. Préstenle atención a esto, porque a veces buscan acoger muchas costumbres que los llevan a todas estas características de levadura que yo les estoy dando. Se enfocan en apariencias de hombres. En la tarde vamos a ver qué hermosa palabra que el Eterno nos trae. Pero ellos son tan puntuales, o querían ser tan puntuales, que peleaban con los fariseos por si la fiesta de pan sin levadura empezaba la noche de Pesaj o iniciaba después de un día. Peleaban por el sacrificio de la vaca roja, la vaca bermeja. ¿Han escuchado ese sacrificio alguna vez? De pronto los que nos están viendo por primera vez no lo han visto. Si tienen dudas nos pueden preguntar, nos pueden escribir a la página, contáctense con nosotros. Y todo lo que era referente a las fiestas, en Levítico 23 podemos encontrar todas las fiestas ordenadas por el Eterno. Todo lo que era referente a las fiestas, al conteo de Homer, a todo eso, era una batalla para allá y para acá. Y querían regir la escritura tal cual. Pero hoy en día vemos algo, vemos que organizan Shabbat por la luna. Hay otros que pelean y dicen, es que el Shabbat tiene que ir conforme a la semana, pero los otros dicen, es que eso es grecorromano. Los otros dicen, tiene que ir conforme a la luna los Shabbat. Entonces el Shabbat puede caer un día entre lo que para nosotros, según el calendario grecorromano, es semana, ¿sí? Entonces, tal día, tal... Hombre, siguen peleando por... Dios mío, perdónalos, Señor. Siguen peleando por cosas. ¿Lo vemos? Claro, lo vemos. Lo vemos sobresaliente en nuestros hermanos que están entrando a la restauración. Pero yo hago una pregunta: ¿quién se ha parado firme a decir por qué los católicos y los cristianos celebran el domingo cuando el día de reposo es el día séptimo, que es el día Shabbat, que sería el día sábado? Algún día pregúntenle a un cristiano o un cura a ver qué cara les hace. Yo ya les pregunté hace mucho tiempo, no saben qué decir. Entonces se pelean. Ahorita que estamos entrando, miren esas características cómo están enfocándose en la restauración. Entre los mismos de la restauración se pelean, como sucedía con los saduceos. Entre ellos mismos se peleaban por el poder. Yo sé, usted no sabe, hagamos esto, usted no. Usted se viste, usted no. ¿Por qué no se viste así? ¿Por qué no se pone esos colgandejos? ¿Por qué no se deja crecer aquí? No me interesa. Entonces, pero ¿quién ha tomado y se ha parado como siervo del Eterno a decir, hombre, ustedes pelean y estamos conociendo, enfóquense en lo que es verdad y luchen contra la levadura que está afuera? Nunca lo hacen, porque es que esos que se están desviando están pasando a ser como estos saduceos y como los fariseos que vamos a ver por la tarde. Una aclaración, no, eso lo hago en la tarde, para los que me ven por primera vez. Entonces, bueno, aquí ya siguen y nos enfocamos en una parte de rituales que, Dios mío, no se los quiero leer porque créanme que parecen niños chiquitos, referente a las fiestas. Se hace tal día no se hace, se tiene que hacer tal cosa. Miren, con decirles que peleaban hasta por si tenían que prender el incienso afuera para entrar al lugar santísimo o si se tenía que prender adentro. Padre Celestial. Bueno, entonces, este punto tenemos que empezar a analizarlo. Un claro ejemplo de los saduceos fue un hombre muy famoso que fue Caifás, ¿sí? El nombre completo es José ben Caifás o Joseph bar Caifá. Esto es en hebreo y en arameo. Fue un sumo sacerdote judío, pero yo estoy diciendo judío. ¿Quiénes eran? Tenían que ser los descendientes de Aarón, de la familia de los levitas, del linaje de Aarón. Él era judío, de la secta de los saduceos, que vivió durante el reinado del emperador César Augusto, ¿sí? Tenía nexos con el hombre y toda esa cuestión. Pueden leerlo, y si quieren ahorrarse la fatiga, entonces vean una película como La Pasión de Cristo, algo ahí van a poder ver. En el año 18 después de Yeshua,
antes de Yeshua. Caifás fue nombrado como sumo sacerdote por el procurador romano de Judea, Valerio Grato, sustituyendo a Simón Bencamitus, casado con la hija del ex sumo sacerdote Anás. Caifás se casó con la hija del sumo sacerdote Anás. Se mantuvo como máxima autoridad religiosa judía durante toda la administración de Poncio Pilato, sucesor de Grato, ocupando el cargo durante 18 años. En el año 36, después de Yeshua, fue destituido por el procurador Vitelo. Este hombre usurpó, movió sus palancas, él no tenía por qué ser sumo sacerdote, se ganó el suegro había sido sumo sacerdote, entonces venga, movamos ahí las varas para poder llegar a esa parte. Y podemos ver la maldad de ese hombre. Sin darse cuenta aún con toda su maldad, él fue quien profetizó lo siguiente, que está en Juan 11, del 50 al 52, y dice: ¿no entienden que les conviene más que muera un solo hombre por el pueblo y no que perezca toda la nación? Estaba profetizando lo que iba a pasar con Yeshua. Claro, es que hasta las piedras hablan, ¿sí? Hombre, sí, el Eterno puede endurecer el corazón de alguien para llevar un propósito, claro, como sucedió con Faraón. Aquí miren este pobre hombre. Entonces, perdón, aquí podemos, miren, siguen el versículo 51. Pero esto no lo dijo por su propia cuenta, sino que como era el sumo sacerdote de ese año, profetizó que Yeshua moriría por la nación judía, y no solamente por esta nación, sino también por los hijos de Dios que estaban dispersos para congregarlos y unificarlos. O sea, nosotros, qué bendición. Él estaba dando profecía para lo que habría de suceder. Entonces, vamos a hacer un alto aquí. Sí, les voy a aclarar esto antes de seguir, porque si no... Entonces dice así, la relación con los fariseos no era muy buena, los saduceos con los fariseos, porque los saduceos tenían su enfoque en la parte política, se me escapó la palabra, ya se las digo. Ellos se enfocaban más en los lazos que podían hacer, digámoslo así, en las cosas que lo podían llevar a ser exaltados, a crecer, a tener una posición, una élite política. Ellos buscaban la política, moverse, tener conocidos, caminar montados en un burrito. Y los fariseos no tenían conexión con ellos. ¿Por qué? Los fariseos, ¿quiénes eran? Eran encargados de enseñar la escritura al pueblo, pero los fariseos, en la tarde les doy las características también de ellos, ellos tenían algo, que ellos eran comerciantes también, pero ellos compartían más con el pueblo. Entonces ahí se conformaba un grupo que era la élite religiosa, el Sanedrín, saduceos y fariseos, y cuando había que tomar decisiones, el pueblo apoyaba a los fariseos. Entonces ellos por mayoría ganaban en las decisiones, aunque los otros fueran las cabezas, los duros, llamémoslo así. Entonces siempre hubo inconvenientes entre ellos, nunca se unieron, y quiero que se graben esto para siempre. El único que pudo unirlos y que puede unir incluso a los malos fue Yeshua HaMashiach, ¿sí? Él fue el único que los unió, pues con un propósito malo, pero era propósito del Eterno, pero fue el único que pudo unirlos, ¿sí? Entonces ellos no la llevaban bien, los fariseos se enfocaban en la escritura, pero con costumbres de hombres. Los saduceos ni siquiera estudiaban la escritura, yo creo, ellos eran aparentes, a ellos les importaba que los vieran bien. Ellos eran los de los lazos, conexiones, a mí hábleme de negocios, se podría decir. Entonces, en buscar el poder, nunca tuvieron buena comunión hasta el momento de Yeshua. Entonces voy a hacer un alto y vamos a empezar a ver las características de los saduceos. Si se me escapa alguna o si el Eterno les reveló a ustedes alguna, qué bendición, después la compartimos. Pero voy a enfocarme en unas principales. Entonces, lo primero, iniciamos.
con lo que lo sucedía con el nombre de Sadik. O sea, ellos se hacían pasar como los únicos. Solo nosotros somos legítimos, los únicos que podemos hacer, ¿sí? Tenían una apariencia, una fachada. Les importaba que el mundo los viera, más no lo que Dios viera en ellos. Podría decir que aunque suplantaban, se disfrazaban de ángeles de luz. Hasatán se disfraza de ángel de luz. Y quiero que cada vez que yo nombre una característica, haga en comparación con lo que se mueve a nivel del mundo, tanto en lo social, económico, político, religioso. Esto domina el mundo. Perdón. Esto domina el mundo. Haciendo que el mundo sea esclavo de su ceguera. Hay algunos que los llaman los santísimos, ¿sí? Hay algunos que, perdón, por muchas cosas los exaltan. Es que miren, el solo hecho de llamar santo a una persona y que el Padre los perdone. No, Padre, no saben lo que es. Eso es blasfemar. El único santo, y que no es solamente santo, sino es 3 veces santo, es Yahweh Elohim de Israel. Es el único. Entonces, ellos buscaban suplantar, ¿sí? Los saduceos buscaban suplantar un disfraz de ángel de luz. La segunda, cambiaron el orden conforme al Eterno. Eso después lo vimos también a través de Constantín. Cambian los órdenes conforme al Eterno por colocar sacerdotes o personas al mando, ¿sí? Que no van conforme a Dios. Y dice la Escritura, les recalco el versículo 10 de Números 3, dice: toda persona no autorizada para un cargo conforme al del Eterno será ejecutada. Tal vez vemos muchos ahorita, y bueno, ustedes los ven, pero muertos espiritualmente están, y lo único que están haciendo es asegurar su segunda muerte espiritual, su segunda muerte después de la venida de Yeshua, ¿sí? Suplantación, ¿sí? Vemos suplantación, deseo de poder, codicia, avaricia, idolatría, llevando costumbres del mundo hacia lo santo, buscando fama, querer ser exaltados. Ellos buscaban la gloria de los griegos. Por consiguiente, pues obviamente les diría yo, tenían orgullo, su lengua era mentirosa, muchas cosas, ustedes mismos pueden deducirlo, ¿sí? La idolatría, los nexos con el mundo, no con otras naciones, no con cosas del mundo. Por eso el Padre dice: son mis hijos, nación apartada, nación santa, nada que ver con el mundo. No vuelvan a ver juegos cada cuando. No, mentira, no puedo decir eso, perdónenme. El Eterno siempre iba dejando testigos. Acuérdense del cántico de Moshe en Deuteronomio 31, él llamaba a la santidad en Deuteronomio 7. En Deuteronomio 32 es donde está el canto de Moshe. En Deuteronomio 31, 16 es cuando habla de los que iban a romper el pacto a futuro del pueblo, profetizaba. Entonces, la lucha por el poder, ya se los había dicho. No creían en la inmortalidad ni en la resurrección del alma. Ellos por eso luchaban tanto contra Yeshua cuando resucitó a Lázaro y a la hija de... Se me olvidó el nombre, está en Mateo. A la hija de Jairo, ya, gracias, muchas gracias. No creían en los espíritus ni en los ángeles. No aceptaban la predestinación enfatizada en el libre albedrío de escoger entre el mal y el bien. El rechazo por los extranjeros. Se basaban solo supuestamente en la Torá, siendo ellos que la dañaban desde el principio, la infringían desde el principio. Sostenían que Dios premiaba a los hombres buenos pagándoles con cosas materiales en este mundo y no
les enseñaban la verdad que Dios nos va a recompensar es en la Nueva Jerusalén, en la vida después de la muerte, ¿sí? En la vida después de que venga Yeshua, ¿sí? Buscaban ejecutar venganzas, ¿sí? Eso es clarito. Aquí en Colombia, Dios mío, eso se mueve tremendo. En México, bueno, ya no hablo más. Usurpaban, claro está. El mayor interés, digámoslo por todo, no fue solamente tener, por eso ellos hacían nexos con las otras naciones. Su mayor interés no era tener poder o dominio o parte de dominio o solamente tener que ver con su nación, sino con el mundo. Este interés no era solamente de las personas, sino de los espíritus que guiaban a estas personas. Entendemos que son hijos del diablo. Se enfocaban en las riquezas, robaban, ¿sí? Sin importar que fuera del Eterno. Digamos que eso va dentro de la codicia. Se dedicaban al comercio, a manejar más el dinero, o sea, les interesaba moverse. Y digamos que, bueno, me faltan muchas otras, pero por tiempo no alcanzo. La división entre ellos, rebeldía entre ellos. Bueno, me faltan muchas otras, no puedo seguir leyendo por tiempo, pero digamos que lo importante aquí que es ver que cada una de las características que fueron nombradas, espero haya sido muy claro porque a veces me enredo explicando, pero que ustedes las comparen con lo que sucede en el mundo. Yo por eso iba comparando. Comparen cada una de estas características con lo que sucede en el mundo. Vuelvo y les digo, en lo económico, en lo social, ¿sí? Aquellos que quieren irse sobre los de más abajo, de un rango más abajo, en lo político y en lo religioso. Todo tiene un mismo propósito y es desenfocarnos de el verdadero llamado, de la verdad de nuestro Abacadosh. Aunque supuestamente están divididos, todos jalan para un mismo lado. Ustedes sabrían qué sucede, o ustedes se pueden imaginar por qué cada vez que hay como conflictos en un país con otro país, van y buscan a una persona que le llaman el Santísimo. ¿Sí? ¿Por qué tiene que meter mano ahí? ¿Ustedes creen que es que él solo les va a dar un consejo o va a ir a decirles, bueno, hermano, ustedes siguen así, pasa esto y esto y esto? Llevan. Porque el mundo le camina a ellos. El mundo avanza con ellos. Tienen más poder la parte religiosa que lo político. Porque el mundo les camina por su ceguera. Por eso, ya para culminar, esta mañana les invito a que en la tarde también se conecten. Podemos finalizar, nos hace falta mucho. Pero quiero invitarles a que le pidan mucho al Eterno, que les abran sus ojos, sobre todo a las personas que se conectan a conocer hoy, que el Eterno las trajo a ver este video. Pídanle mucho a Dios en oración, no rezando y repitiendo cosas, bla, 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 no. Orando, hablen, compartan con Dios. Si ustedes le preguntan, el Padre les da respuesta. Siempre Dios ha estado ahí. Entonces pregúntenles y pídanle que le abra sus ojos para las cosas que se están moviendo en el mundo y para poder conocer su verdad y poder conocerlo a Él. Entonces, bueno, vamos a darle gracias al Eterno, ahí donde están. Bendito Abacadosh, te damos gracias, papá, por este tiempo que tú nos brindas, Señor. Gracias por edificarnos, Padre, por abrir nuestros ojos, Señor. Gracias, papá, por aquellas personas que están viendo este video y a futuro los que lo verán, papá, porque sé que será de bendición, Padre mío, para abrir los ojos y el entendimiento y reconocer que el único y verdadero eres tú, Señor, que eres tú, oh bendito Yahweh, Elohim de Israel, Padre, y que tu Hijo Yeshua HaMashiach lo puedan aceptar tal cual como es, no solamente su amor y lo que llaman ellos gracia, papá, sino también entiendan que debemos cumplir conforme a ti como Él lo hizo, Señor, para poder hallarnos justos delante de tus ojos, Señor. Por eso, Padre, te doy gracias. Sé que haces grandes cosas, Padre, a través de esta enseñanza y en cada corazón, en cada persona y cada alma que nos escuchas, Padre. Por eso, Abba, te damos gracias y ponemos este tiempo en tus manos, Señor, porque es tu misericordia, Señor. Nada más
nos guía a estos tiempos contigo, papá. Te damos gracias, te bendecimos a todos aquellos que estuvieron acompañándonos y les invito a que no se desconecten y nos acompañen en la tarde también. Shabbat Shalom. Escuchaste una enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, desde Soacha, Cundinamarca, en Colombia. Si deseas comunicarte con nosotros, contáctanos en nuestra página web www.restaurandolasendasantiguas.com.